Bienvenidos a un nuevo ejercicio de Scratch, una nueva demostración. Ya hemos trabajado con movimientos, hemos trabajado con sonido y ahora vamos a trabajar con operaciones aritméticas. Cuando se trabaja en programación con operaciones aritméticas, utilizamos unos contenedores que se denominan variables. No sé si habréis oído hablar de ellas. Las variables las podéis imaginar, por ejemplo, como un contenedor, un lugar donde se va a almacenar algo. Eh, en este caso, pues vamos a almacenar un valor, un dato. No es lo mismo, para trabajar con esas variables debemos reservar ese espacio. No es lo mismo almacenar un elefante que un gatito. En nuestro caso, no es lo mismo almacenar un número que una variable booleana que sí o no, o almacenar un texto. Dependiendo de lo que vayamos a almacenar o con lo que vayamos a trabajar, debemos definir un tipo de variable diferente. Scratch, al ser un lenguaje de iniciación a la programación, se encarga automáticamente de crear el tipo de variable que realmente necesita, con lo cual nos podemos despreocupar de crear un tipo de variable u otra, ¿vale? Con lo cual simplifica aún más la tarea de la programación. Entonces vamos a trabajar con operaciones aritméticas. Lo que vamos a hacer es que nuestro pequeño gatito va a sumar, ¿vale? Él mismo le vamos a dar dos números y él los va a sumar y nos va a dar la respuesta. Entonces, ¿cómo comenzamos? Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a colocar nuestro gatito, vamos a ponerle un fondo, a ver si encontramos alguno de un colegio, eh, para que situar un poquito más a nuestro gato. Eh, Vamos a utilizar, por ejemplo, no encuentro un aula, bueno, pues este mismo, un parque, ¿vale? Nuestro gatito está en un parque y va a realizar la suma de dos números. Entonces vamos a comenzar a programar a Scratch. Bueno, vamos a irnos como siempre a la sección de bloques y nos vamos a control y le vamos a decir que cuando se presione la bandera comienza la acción de nuestro programa. Entonces, como hemos explicado, vamos a utilizar, para realizar una suma necesitamos tres variables. Tres variables, una va a ser el primer sumando, otra va a ser el segundo sumando y la tercera variable va a guardar el resultado, ¿vale? Entonces, vamos a definir antes de comenzar pues esas variables. Vamos a datos y le vamos a decir, vamos a crear una variable. La primera variable se va a llamar primer sumando, ¿vale? Ok. Vamos a crear otra variable que se va a llamar segundo sumando. Segundo sumando, ¿vale? Y vamos a crear una tercera variable que va a ser el resultado. ¿Vale? Pues con estas tres variables nuestro programa va a funcionar. No necesitamos nada más, ¿vale? Entonces, lo único que vamos a hacer es, pues lo primero, vamos a inicializar las variables. Vamos a decir que el primer sumando vale 0, el segundo sumando vale 0 y que el resultado pues también va a valer 0, ¿vale? Como hemos dicho, no hace falta definir el tipo de variable, sino que el propio Scratch va a tomar el tipo de variable que más conveniente y más cómodo le resulte a él. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es, si os fijáis, antes de nada, las tres variables aparecen aquí, ¿vale? En el escenario. Sumando 1 vale 0, sumando 2 vale 0 y el resultado vale 0. Entonces, lo que tenemos que hacer es, pues Scratch nos tiene que preguntar a nosotros cuál es el primer número que queremos sumar, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues nos vamos al sensor y le decimos que nos pida el primer número, ¿vale? Y lo que le vamos a decir es, introduce el primer sumando. Introduce el primer sumando. ¿Vale? ¿Y qué es lo que hace? Nos dice, introduce el primer segundo sumando y espera, ¿vale? Espera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una vez que nos lo pide, nos va a pedir aquí el primer sumando y lo que tenemos que asignar el primer sumando a la variable primer sumando, ¿vale? Y además tenemos que decirle no que primer sumando lo suma a 0, sino que
tiene que ser, ¿dónde lo tenemos? Vale, fijamos primer sumando, perdón, no es respuesta, perdón, la respuesta en sensor, la respuesta, ¿vale? Lo que tenemos que decirle es que lo que le respondamos nosotros lo asigne al primer sumando. Y vamos a hacer lo mismo, una vez que ya le hemos metido el primer sumando, vamos a hacer lo mismo para el segundo sumando. Pedimos el segundo sumando, introduce el segundo sumando, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer es asignamos al segundo sumando la respuesta. Lo tenemos aquí, respuesta. Es decir, nos va a pedir el primer sumando, nos pide el segundo sumando, y ahora lo que tiene que hacer es suma los dos sumandos y nos lo tienes que mostrar. ¿Cómo lo hacemos? Pues de la siguiente manera. Fijamos lo que tenemos que hacer, asignamos a resultado. ¿Qué es lo que tenemos que asignar al resultado? Vamos a irnos a operadores y es una suma. En este caso tenemos que asignar sumando 1. Ay, se me ha ido, perdón. Esto va aquí. Ese ahí. Y sumando 2. Es decir, calcula la suma de del primer número con el segundo y lo guarda en resultado. ¿Y qué es lo que tiene que decir ahora nuestro gatito? Pues nos tiene que decir el resultado. ¿Cómo lo dice? Pues lo que tiene que decir es... tenemos que decir resultado. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Para que quede más bonito, vamos a utilizar el operador unir, que lo que hace es unir dos textos, y lo que le vamos a decir es lo siguiente: el resultado de la suma es, el resultado de la suma es, ¿vale? Y en vez de word, aquí no te podemos dar word, sino que el resultado de la suma tiene que ser resultado, que es lo que ha almacenado en esta variable la suma del primer sumando con el segundo, ¿vale? Resumimos. Inicializamos todas las variables que van a trabajar en el programa 0, pedimos el primer número, lo asignamos al primer sumando, pedimos el segundo número, fijamos a sumando, y en la variable resultado guardamos el valor de sumar el primer número con el segundo. Y el gatito lo único que dice es el resultado de la suma es, y nos muestra el resultado, ¿vale? Vamos a ver qué funciona. Pulsamos la banderita y nos dice Scratch, introduce el primer sumando, 56, y validamos con el esto. Introduce el segundo sumando, 3, y validamos. Y nos dice el resultado de la suma es 59. Vamos, en vez de utilizar esto por 2 segundos, vamos a utilizar, para que quede ahí pendiente siempre, decir, en vez de por 2 segundos, tenemos que decir esto y incluimos eso aquí y esto lo quitamos, ¿vale? Para que no borre el resultado. Introduce el primer sumando, 4. Introduce el segundo sumando, 6. El resultado de la suma es 10. Como veis, tenemos un gatito muy inteligente que sabe sumar y que de manera sencilla pues nos permite hacer un programa. ¿Habéis visto de qué manera tan sencilla pues nuestro gatito de manera gráfica suma dos números y nos lo muestra? Aquí también, como podéis ver en la parte superior, pues vemos los valores en todo momento que tienen las variables de nuestro programa. Veis que es muy sencillo. Lo único complicado aquí un poco es aprender a trabajar con las variables, porque es un método un poquito abstracto, pero lo único que tenemos que tener en cuenta es que la variable es un contenedor que va a almacenar algo. En este caso, los dos números de la suma y el resultado. Nada más. Os voy a poner un reto. ¿Qué os parecería modificar este código para, en vez de sumar dos números, realizar la división? ¿Seréis capaces? ¿Y seréis capaces de que, además de realizar la división, obtuviera el resto de la división? Investigamos. Espero vuestros resultados. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente ejercicio.